Bien chicos, vamos a continuar con la segunda parte de la clase en donde aprenderemos cómo calcular las medidas de dispersión con datos agrupados en frecuencias simples. Vamos a utilizar como referencia el ejemplo del ejercicio de la semana pasada y tendrán que calcular las medidas de dispersión de las calificaciones obtenidas en el cuestionario número 1 de estadística. El paso número 1 y el paso número 2 no vamos a volver a explicarlos porque son los mismos del video de la semana pasada. Vamos a iniciar con recordando cómo se calcula la media aritmética, porque esta es la medida que nos va a servir como referencia para calcular las demás. Si observamos la fórmula, nos dice que la media aritmética se calcula multiplicando la frecuencia por la X y haciendo la sumatoria de esa columna, dividiendo este resultado entre el número de datos. Aquí ya tengo el número de datos, que es 24. Si ustedes recordarán, para obtener ese dato, tengo que aplicar la sumatoria de frecuencias. En otros libros ustedes van a encontrar n como sumatoria de frecuencias, pero son sinónimos. Y tengo que n es 24. Luego la fórmula de la media aritmética me pide que multiplique la columna de la frecuencia por la columna X. Es lo que vamos a hacer. Seleccionamos la columna F y la multiplico utilizando el asterisco por la columna X. Y arrastramos el resultado para que nos replique la fórmula en todas las filas. Como ya tenía aplicada acá la autosuma, al momento de completar los datos, la sumatoria de esa columna es 1685. Y la media aritmética, aquí ya la tenemos calculada, y la obtenemos de una forma bien sencilla. Seleccionamos la sumatoria de la columna FX, que en este caso está ubicada en la celda G20, que es 1685, y la dividimos entre el número de casos, que en este caso está ubicada en la celda F20. ¿Sí? Seleccionamos, dividimos y el resultado es 70.21. La siguiente medida es el rango, que es la primera medida de dispersión, porque ustedes recordarán que la media aritmética es una medida de tendencia central. La primera medida de dispersión es el rango, que en el video anterior explicamos que la fórmula es el dato mayor menos el dato menor. Y aquí ya lo tengo calculado, es 100. ¿Cómo llegué a esta respuesta? Simple, tengo que seleccionar mi dato mayor, que como ya tengo ordenados los datos, el dato mayor es el último de la columna, en este caso es 100, porque un estudiante sacó 100, menos el dato menor, que para este caso es 0, porque hubo 2 estudiantes que sacaron 0. Entonces 100 menos 0 es 100. Significa que mis datos están en un rango de 0 a 100. Ahora vamos con la desviación media. Para calcular la desviación media vamos a utilizar una nueva función. La fórmula nos pide los valores absolutos de x menos la media. Entonces, para poder calcular ese valor absoluto, yo voy a utilizar una fórmula en Excel que se llama ABS, que devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Le doy doble clic para que me abra paréntesis y la fórmula me dice que tengo que restar el dato x, o sea, la columna x, menos la media aritmética, que como ya la tengo calculada es 70.21. Y la voy a ingresar manualmente. ¿Para qué? Para que no me incluya todos los decimales, sino que sea un valor redondeado a 2 cifras decimales. Cierro el paréntesis, pero de una vez voy a multiplicar por la frecuencia para hacerlo en un solo paso. Multiplico por la frecuencia, que es 2, y entro. ¿Sí? Y lo arrastro para ahorrarme el trabajo. Muy bien. Y ya tengo aquí la sumatoria de esa columna. La sumatoria de esa columna es 443.74. Voy acá a la fórmula y la fórmula me dice que para obtener la desviación media yo tengo que dividir
la sumatoria de esa columna que acabo de calcular, 443.74, que está ubicada en la celda H20, y la divido entre el número de casos, que es la celda F20. ¿Sí? Le doy Enter y el valor obtenido es 18.49. ¿Eso qué significa? Que en promedio los datos se desvían 18.49 unidades respecto a la media aritmética. La siguiente fórmula es la varianza. Aquí tengo que la varianza para datos agrupados en frecuencias simples es igual a la sumatoria de la frecuencia por el cuadrado de la diferencia entre x y la media aritmética. Entonces, para esto voy a necesitar dos columnas. En esta primera columna voy a sacar el cuadrado de la diferencia. Para esto voy a utilizar la función potencia. Activo mi barra de fórmulas y escribo potencia. Y selecciono, y esto me va a devolver la potencia del número que yo elija. Entonces, en este caso, yo tengo que abrir un doble paréntesis, porque recuerden que primero tengo que hacer una resta. ¿Qué voy a restar? Voy a restar la columna X menos la media aritmética, 70.21. Cierro el paréntesis, escribo una coma, porque así me lo pide la sintaxis de la versión de Excel que yo tengo. Puede hacer que su Excel le pida un punto y coma, entonces usted tiene que fijarse bien que le pide su fórmula base. Entonces a mí me pide una coma. Y como yo necesito elevar al cuadrado, después de la coma voy a escribir un 2. Si le pidieran elevar al cubo es un 3, si le piden elevar a la cuarta es un 4. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Y ahí automáticamente voy a dejarlo con 4 decimales. Ya tengo el cuadrado de la diferencia entre el dato X y la media aritmética. Y luego en esta columna tengo que multiplicar el valor que acabo de encontrar por la frecuencia, porque así me lo pide la fórmula. Entonces activo mi barra de fórmulas, selecciono la frecuencia y la multiplico por la columna que acabo de calcular. Arrastro los datos y automáticamente me aparece la respuesta. Para este caso voy a dejar con más decimales. Voy a dejarlo con 4 decimales. Voy a agregar uno más. Muy bien. Entonces ya estoy lista para poder calcular la desviación, la varianza. La varianza que me pide la sumatoria de esta columna que acabo de calcular, que es frecuencia por el cuadrado de la diferencia entre x y la media, dividido el número de casos. Ven que es bien fácil. Selecciono esta sumatoria y la divido entre el número de casos. Y la varianza es 728.0816. Le voy a aumentar el número de letras para que ustedes la vean. Voy a hacer un poco más ancha mi columna. Y tengo que la varianza es 728 enteros, 816 décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. 728.816 10 milésimos. La varianza me va a servir única y exclusivamente para calcular la desviación estándar, que la definición que tengo acá es que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, hago esto, busco la fórmula raíz vamos a colocar letra de color negro porque tenía un color que no me era adecuado. Entonces escribo raíz y veo que aquí al escribir raíz me devuelve la raíz cuadrada de un número.
Entonces selecciono con un doble clic y selecciono el número al que le quiero sacar raíz cuadrada, en este caso es la varianza. Cierro mi paréntesis y mi respuesta es 26.98. Lo vamos a hacer más grande, lo vamos a poner en negrita y le voy a quitar 2 decimales. 26.98. Ese es el valor de mi desviación estándar. Y luego acá el coeficiente de variación, que esto es bien importante. Para el coeficiente de variación yo tengo que aplicar esta fórmula. La desviación estándar dividido la media aritmética por 100. Entonces, tomo la desviación estándar que acabo de obtener, dividido y subo a jalar el valor de la media aritmética, que es el primer dato que calculamos. Y le damos Enter. Y me sale acá 38.43. ¿Cómo lo muestro como porcentaje? Solamente con esto. La fórmula me pide multiplicar por 100, pero perfectamente lo podemos hacer de esta forma. Le voy a bajar un poquito el tono para que usted lo pueda ver mejor. El coeficiente de variación es del 38%. Ahora vamos a regresar a nuestra tablita para ver la interpretación. Si recuerda usted, en el video anterior yo le mostré una tablita, aquí se la tengo de nuevo, en donde podemos observar la interpretación que le podemos dar al coeficiente de variación. En este caso mi coeficiente de variación es del 38%. ¿Qué significa? Que la representatividad de esa media aritmética es dudosa. ¿Por qué razón, dirán ustedes? Porque los datos están bien dispersos. Si ustedes observan, tengo calificaciones desde 0 hasta 100 puntos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la media aritmética, aunque es una medida que más o menos me da cierta tendencia de cómo quedaron agrupados los datos, es una representatividad dudosa. Entonces, con toda esta información, el último paso es interpretar los datos, ¿sí? Todo análisis estadístico, si yo no hago hablar los números, de nada me sirve. Entonces, la conclusión es la siguiente. Y la puedo escribir de esta forma. El promedio de calificaciones obtenido por los estudiantes en el cuestionario 1 de estadística es de 70.21 puntos. ¿Sí? Las calificaciones están comprendidas en un rango de 0 a 100. La desviación estándar, que es de todas, es la única que nos va a servir y es la que verdaderamente se utiliza para el análisis estadístico. Las otras aprendimos a calcularlas porque el programa lo pide, pero realmente la más significativa es la desviación estándar. La desviación estándar es de, vamos a bajar por el dato, 26.98 y el coeficiente de variación es del 38%, lo que indica que la media tiene representatividad dudosa. Dudosa por estar los datos muy dispersos. Entonces, de esa forma tienen ustedes que realizar su ejercicio. Muchísimas gracias por su atención. Pueden ver el video las veces que quieran hasta que ustedes dominen el procedimiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima.